En fin, en lo que venía en el vuelo, estuve leyendo algunas cosas, vi desde antes de abordar que la Marina muy temprano hoy, no en la madrugada, muy temprano, había ocupado instalaciones de Ferrosur, creo que se llama esa parte, Ferromex, la empresa de la REA que se le regaló Ernesto Zedillo y que a su vez hizo un negociazo solamente revendiéndosela a Kansas City Railroad. Él se quedó con una parte que le ha sacado una ventaja brutal, no ha mejorado las condiciones de los trabajadores ferrocarrileros, muchos de ellos se fueron a la calle con la privatización, no hay transporte de pasajeros más que el de la Barranca del Cobre, que no conozco por cierto, y en el Istmo de Tehuantepec. Es la obra más importante económicamente. Desde el siglo XIX vale la pena leer el Tratado Maclean Ocampo de Cue Cánovas, porque ahí te plantea cómo desde la época en alguno de los gobiernos de Antonio López de Santana, él le dio a un amigote suyo la concesión para construir el ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec. Este tipo, por supuesto que no hizo nada, tenía la concesión y simplemente era para a su vez revenderla, y la revendió efectivamente a ingleses. La revendió a los ingleses, a un grupo de inversionistas ingleses que la tuvieron ahí y no cumplieron con las condiciones del tiempo, la inversión y todo, y ellos a su vez la revendieron a los estadounidenses. Cuando el gobierno de Juárez negoció con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo, el Tratado Maclean Ocampo, esa concesión ya la había entregado Santana de manera indirecta al habérsela dado a su amigote, que la vendió a los ingleses y estos a los norteamericanos. Los norteamericanos hicieron valer la concesión otorgada y desde entonces estuvo mucho tiempo la discusión de la posibilidad de que se conectaran los dos océanos a través del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, al final, a principios del siglo XX, 1901, si mal no recuerdo, en Panamá, primero intrigaron desde el gobierno de Estados Unidos para que se separara esa parte que era de Colombia. Tenía de entrada tiene una dificultad, no hay tránsito directo de Panamá a Colombia, tú tienes que volar, hay un macizo selvático ahí muy importante, intransitable a la fecha. Entonces, había dificultades de comunicación entre ambos territorios. Lograron la separación, primero hicieron un camino, un tren que conectaba ambos océanos, el Atlántico, el Pacífico, y entonces quedó de lado el Istmo de Tehuantepec. Ahora se había hablado de que en Nicaragua se podía hacer otro canal, creo que China estaba en esa idea, al final no sé qué han avanzado, pero sigue siendo muy atractivo y muy rentable que entres por el Golfo de México. Ahí hay una estructura muy fuerte en Coatzacoalcos y en puertos del Golfo, en Veracruz, y que desde ahí, sobre todo Coatzacoalcos, desarrolles la carga por tren al Océano Pacífico y hagas un desarrollo. Yo creo que ese es el desarrollo económico más importante que puede tener el país. Fíjense lo que les digo, el desarrollo económico más importante, toda esa franja que planteó el compañero presidente y que es la que más tiempo se ha llevado, porque la REA ha querido vender a precio de oro. Entonces la REA, que ya, pues, como es uno de los hombres más ricos de México y del mundo, y quería sacarle raja brutal, y entonces el compañero presidente, la Corte, protegiendo esos negocios, protegiendo el interés privado sobre el interés general, decidió echar atrás, queriendo echar atrás no solo el tema de los proyectos estratégicos, su cobertura para que no los puedan tirar con amparos como lo intentaron con el aeropuerto Felipe Ángeles y con el Tren Maya y la propia refinería de Dos Bocas, pensaron que determinando su inconstitucionalidad ya amarraban las manos del compañero presidente que
que es un cabrón bien hecho en el sentido positivo de la palabra, de que es un hombre extraordinario, de un valor y de una claridad y una firmeza indiscutible, y entonces vuelve a emitir otro decreto, tírenlo, vuelve a emitir otro decreto y en él está la ocupación temporal de esas instalaciones por interés público, con las indemnizaciones correspondientes, como la ley lo determina. Ya está la derecha pegando de alaridos, como si la expropiación fuera una medida arbitraria, ilegal, de incautación. No es así. Desde que lo discutimos con el gobierno de Estados Unidos en 1923 en los acuerdos de Bucareli, lástima que no traiga ese libro, lo traigo acá en la cabeza. El gobierno de Estados Unidos lo que discutía no era el derecho de México a expropiar. Decía, por razones de seguridad, el gobierno de Estados Unidos no discute nuestro derecho a expropiar. Es una decisión soberana. No lo discutió en 1923, que no reconocía al gobierno de Obregón. No lo discute nunca. No se discute en el TEMEC. Ese es un derecho de las naciones y es una medida perfectamente legal y legítima. Están queriendo presentarla como comunista, como socialista, como arbitraria. Es una medida constitucional, legal. Ahora sí que aquí en China y en Estados Unidos y en el mundo. Y Estados Unidos lo que discutía no era que no expropiaras, si así era necesario para los intereses soberanos de la nación. Lo que discutía es que pagaras de contado la indemnización correspondiente y cómo se determinaba. Lo que discutía era sí, que tenía que ser en efectivo, porque ahí estamos. Gracias. Órale, gracias a ti. Porque, gracias igual, porque México pagaba con bonos, con 5% de interés al año, en un plazo razonable para ir pagando el capital total. En la revolución se incautaron haciendas, en algunos casos de norteamericanos, para dar el reparto agrario, pocos por cierto, según se reconoce en el propio trabajo de los acuerdos de Bucareli, y en su momento a las empresas petroleras se les pagó hasta el último centavo, y ellos decían que se pagara en oro o en dinero constante y sonante, y al final aceptaron los bonos, que eran muy atractivos, 5% de interés anual, eso no te lo daba ningún banco, ni ningún rendimiento, estamos hablando de 1923. Entonces, la expropiación es una medida legítima, que se espante el ignorante, que se espante al que quieran cuentear, pero ni siquiera hay eso. No hay un hecho de expropiación, es una intervención temporal, lo dice el documento, el decreto emitido por el compañero presidente López Obrador, en absoluto apego a sus atribuciones como titular del Poder Ejecutivo. Él sostiene que esa ocupación temporal inclusive plantea las medidas de garantía, que los propietarios y el rendimiento que hay que pagarle al nivel comercial, que los accionistas tienen derecho. No está diciendo matanga, dijo la changa, a pesar de que se las regaló Zedillo, a pesar de que fue un negocio inmoral, ilegal, a pesar de que era patrimonio del pueblo que regalaron como si fuera de ellos. A pesar de todo eso, la medida está realizada en estricto apego al marco constitucional y garantizando la propiedad porque no está expropiando, es una intervención temporal, garantizando su rentabilidad, garantizando su inversión y garantizando la conservación, la preservación del bien por utilidad pública intervenido temporalmente. No hay discusión. Bueno, claro que hay discusión porque la derecha, si todo el tiempo intriga, miente, tergiversa, pues en este caso lo va a hacer con mayor fuerza. En este caso lo va a hacer de forma mucho más intrigante. Ya vi a Marco Cortés, ese inútil, que siendo presidente del PAN ni siquiera figura en los posibles aspirantes a la presidencia de la derecha. Ricardo Anaya desde la presidencia del PAN se los caminó a todos, ¿no? Y simple
no sirve para nada, diciendo que es una medida de incautación, diciendo tonterías. Es perfecta, así como las privatizaciones fueron legales, la recuperación de lo que es del pueblo es legal, pero ni siquiera es eso, porque dijeras, es un decretazo que dice basta del robo, basta del saqueo y viene para el pueblo lo que es del pueblo. No, que no lo había yo pensado, en vez del Congreso Constituyente, una acción del Ejecutivo, habría que estudiarlo. Si eso es posible, habría que pensarlo. Yo creo que es mejor una decisión de una soberanía, de una representación del pueblo, donde estén los empresarios, donde estén los oligarcas, donde esté toda la representación nacional, toda. Me parece que es la manera más pulcra, que más legitimidad tendría, además después pasar por una votación donde ellos tienen la enorme ventaja de con los medios intrigar todo lo que quieran. Ahorita se les atraviesa el sábado y domingo, tengan para que aprendan, para que se eduquen, pero seguirán el lunes planteando que es una medida arbitraria, que es un dictador, que está pasando sobre la inversión, que está rompiendo el orden jurídico y la certidumbre jurídica de los inversionistas, que espanta la inversión. Pues una medida perfectamente legal y legítima, que yo desde hace tiempo había escuchado las pretensiones desproporcionadas de Larrea, que no tiene llenadera, hombre, creo que es el segundo o el tercer hombre más rico de México y de los más ricos del mundo, tiene miles de millones de dólares, no quiso invertir para recuperar los cadáveres de los mineros de pasta de conchos que ahí siguen, y ahora se va a tirar al piso y a decir barbaridad y media, pero pues van a ir con todo. Yo hoy le decía a Ricardo Monreal, porque hubo una reunión de la Comisión Bicameral que les iba a compartir, pero en otro momento les compartiré reflexiones de especialistas de todo el espectro del país sobre los temas de la participación de el ejército, de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Y les quiero compartir las críticas, las preocupaciones, porque hay una comisión bicameral de la que formo parte, que preside Ricardo Monreal. Es un hecho sin precedentes, es un hecho histórico para control del poder legislativo sobre el Ejecutivo y sobre todo sobre las Fuerzas Armadas en su participación en cosas de seguridad pública. Cada 6 meses nos tienen que entregar el informe, a finales de este mes nos entregarán el primer informe correspondiente una vez que se aprobó la legislación sobre el particular, y hoy oímos a una decena de especialistas. Samuel González, todos hicieron muy buenas intervenciones. Edgardo Buscaglia, que tiene muchos fans, a mí no me convence mucho. María Elena Morera, de derecha. Alejandro Madrazo Layuz no estuvo Ernesto López Portillo, una muy buena intervención. Santiago Aguirre del Centro Pro, crítica, pero muy de tomos enriquecedora. Emilio Bizarretea, Pedro Isnaro de la Cruz, Luis Eduardo Méndez Cacho, Gerardo Rodríguez Sánchez, Jesús Gallegos Olvera, y hubo un hombre en especial que no estaba en la lista, Alejandro Madrazo Layuz, que es una posición, yo creo que más que una crítica demoledora, una crítica, yo diría que panfletaria, porque con preocupaciones legítimas sobre la crítica a la militarización o a la yo diría que a la participación de las Fuerzas Armadas, que es un fenómeno mundial, por cierto. Uno de ellos compartió datos de la ONU, a la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad frente a los fenómenos terribles que hay en el mundo. Hubo un hombre, creo que fue el mismo, bien interesante, que dijo: se debe hacer más uso de la inteligencia que de la fuerza bruta. No lo dijo así, pero eso estaba planteando. Y sin embargo, la mano dura es lo que el clamor popular respalda. Pues hay un montón aquí en el movimiento de amantes de Bukele, que es un facho y es un cretinazo. Entonces,
Muy interesante, pero este hombre, Madrazo Layuz, que tiene apellidos muy cuestionables, pero tiene una posición, digamos que radical en el sentido peyorativo, voy a decirnos que era una farsa, que no servía para nada esa reunión, que no servía para nada esa comisión bicameral y que el ejército iba a seguir haciendo lo que le dé la gana, sin proporcionar datos, por cierto, pues sea de más violencia sin proporcionar datos. Me parece que en ese sentido le faltaba seriedad a su intervención, aunque las reflexiones críticas duras siempre son de utilidad, más allá de que compartas o no el contenido. Entonces, estuve ahí y me acerqué a Ricardo y le dije, antes de empezar la reunión, le dije, Ricardo, es muy grave lo de la ministra Piña, es muy grave que haya amenazado al presidente del Senado, de la mesa directiva, que además se haya burlado la oposición diciendo que Armenta estaba inventando esos mensajes de prepotentes, verdaderamente insolentes, que buscaba incidir en un poder, que nosotros le habláramos a la ministra de la Corte diciéndole, oiga, puede ver a sus hijos a los ojos, esas decisiones que está tomando, ¿qué le pasa? ¿Está protegiendo a delincuentes? No, hombre, te acusan de violencia política de género y te arman y te acaban tu carrera política. Y ella puede impunemente decirte las majaderías que quiera, tan tranquila. No, bueno, lo que hay que oír, lo que hay que ver. Entonces le dije, es muy importante, esos argumentos futiles, sin sustento, de que estamos atacando la sacrosanta propiedad privada, cuando el interés general siempre está por encima del interés particular, siempre, en cualquier lugar capitalista del mundo, siempre. O sea, eso no está a discusión. Insisto, el gobierno de Estados Unidos a esta hora no cuestiona las expropiaciones, porque son medidas legítimas de interés general sobre el interés particular. Lo que ha cuestionado es que no se haga la indemnización, el monto de la indemnización, y que no sea en efectivo. Eso es lo que ha cuestionado, porque en fijar el monto, el gobierno mexicano decía, pues les pago a lo que pagan de impuestos, lo que dicen que valen sus propiedades. Los hemos convocado a que actualicen el monto de su patrimonio y se han hecho los locos. Entonces, pues yo se los pago a lo que ustedes dicen que vale, porque lo que vale es en base a los impuestos que contribuyen, porque qué lista es la gente, ¿no? O sea, paga migajas y si la tienes que indemnizar, entonces te pide el valor que nunca ha reconocido que tiene sus propiedades. Estamos hablando de las casas de alguien, que también cuando construyeron los ejes Juan González hizo chingadera y media sobre la gente. Estamos hablando de un negocio, estamos hablando de la estructura ferroviaria que era del país y que regalaron este tipo, y que a pesar de eso no está en la discusión eso. No está en la discusión, yo sí lo voy a introducir. Lo que está en la discusión es el tamaño de la medida y su legalidad y su legitimidad. Y el tamaño de la medida es temporal, no es una expropiación. Y si lo fuese, que no lo es, sería tan legítima como la intervención temporal. Porque ese tren se tiene que terminar también. Y se le ofrecía opciones rentables a cambio, y pues este tipo quería prácticamente el costo de la construcción del tren, del istmo, que él se lo llevara por un pedazo de vía que es obligatoria. No hay expropiación, no hay expropiación. Si lo hubiese, ahora sí que qué, pero no la hay. Creo que he dejado claro ambas cosas, que no hay una expropiación. Así es que nos vemos, cumplimos, nos vemos, abrazos, estoy muy contento. Les voy a confesar, era una prueba importante hoy mi ingreso a Estados Unidos, era una prueba importante. Y pasé sin que me molestaran. Nos vemos. Si algo le debía yo a Starbucks, porque en la Torre Trump, gracias a su internet, pudimos transmitir en vivo, hoy le pagué, cabrón, porque qué pinche comercialote le hice. No, hombre, qué comercial, que joden de todo, hombre. Entonces,
Que jodan con lo que quieran, les mando un abrazo. Era el único café que había aquí. Mamones. Nos vemos hasta mañana, 6 de la tarde, hora. Entonces yo creo que mañana a las 6 de la tarde transmito, hora de México. Pero ya les diré. Abrazote, nos vemos.